buenas tardes a todos, buenas tardes chicas. Hoy estamos en otro día de Entre Líneas. El día de hoy vamos a tener un programa muy importante y movilizante para todas en el contexto de los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. Y bueno, nada, viendo qué queríamos hablar de este tema, qué queríamos abordar, siendo un tema que nosotras no vivimos. Entonces, bueno, como que están un poco invisibilizados, ¿no? Sí. O sea, empezamos a hablar un poco, ¿no? De, bueno, los centros clandestinos, de los secuestros, de los desaparecidos, y justamente esto, ¿no? Vimos temas que estaban un poco oscuros y que teníamos ganas de darle luz y de visibilizarlos sobre tipos de violencia en específico. Claro, por eso en este programa lo que vamos a hablar principalmente son dos aristas fundamentales, que es la violencia contra las mujeres durante la dictadura y los bebés secuestrados y nacidos en cautiverio, ¿no es cierto? Son temas que son muy importantes porque fue un contexto muy represivo y queremos transmitirles esto a las generaciones más chicas principalmente, y nosotras, nuestra generación también, porque no la pasamos, pero no se tiene que dejar de hablar, porque la realidad es que son temas invisibilizados a veces, ¿no? Claro. Y fue importantísimo. Sí, pasa que encima estuvimos haciendo varios TPs y tocamos varios temas. O sea, capaz decíamos, bueno, secuestradas, desaparecidas, pero como embarazadas, mujeres, capaz no se toca tanto, y está bueno que uno empiece a escuchar más estas voces. Y fue un tema que tampoco mismo cuando iban a los juicios nos hablaba. También. Era como que se pasaba de largo, era como una catarsis que hacían las mujeres y no estaba incluido en lo que era la lesa humanidad. O sea, era como que ellas no tenían ni voz ni voto. Era como una más, bueno, ella vino a descargarse, pobre Jala. Hechos aislados, o Sí, sea, sí. excesos que por ahí pensaban que eran como excesos individuales de los militares, y la realidad es que no. Sí. La realidad es que fue tortura, violencia. Sí, también es como la importancia de esto de, desde ese momento hasta incluso hoy, de tratar los temas judiciales, sociales, psicológicamente, desde todos los puntos, desde una perspectiva de género, que no se puede mirar para otro lado y no se puede ver como un hecho aislado, porque nada, vivimos como en un contexto de una sociedad muy machista y muy patriarcal. En ese momento ni hablar, entonces no se puede evitar justamente esto que decía Flor, verlo con perspectiva de género, y no naturalizarlo ni que sea como, bueno, algo más. Imagínense que recién a partir del 2000 se empezó como a naturalizar un poco esto, a darle voces a esas mujeres, y recién en el 2010. O sea, pasaron años y años. Sí. Es y una pasaron locura. 50 años de dictadura. Sí, tal cual, sí. Se pasó mucho tiempo. Aparte de esto de que hablábamos, ¿no? De ya de por sí en la vida normal de una mujer, estar embarazada es una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Entonces, imagínate estar en esa situación de vulnerabilidad, pero encima Sufriendo, secuestrada, torturada, sin saber qué va a ser de tu vida y de la de tu bebé, que debe Sí, ser que alguien totalmente- decida sobre vos, sobre tu cuerpo. Claro. Bueno, acá entra una autora bastante conocida, que es Rita Segato, una antropóloga feminista, que sacó varios libros. El más importante fue La guerra contra las mujeres, que lo lanzó en 2017. Y en este libro se plantea unos conceptos muy interesantes para poder analizar el terrorismo de Estado desde la perspectiva de violencia que queremos tocar acá, ¿no? Se plantea como la violencia sexual no es un acto sexual, ¿no? Sino como un acto de poder. Claro, ella dice exactamente eso, que la violencia sexual no es un acto sexual, sino un acto de poder. Porque cuando estás en un contexto así, de dictadura o de guerra, dice Rita, pasa que el represor o la persona que atenta contra la mujer busca no satisfacer sus necesidades sexuales o su deseo, sino controlarla, tener poder ante ella. Entonces acá lo que importa es el poder. Yo estoy dominándote. Así que sí, ella toca ese tema, que es bastante... después toca también el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, en donde ella dice que en este contexto se escribe el cuerpo de la mujer en guerra porque como es raro cómo explicarlo. Sí, porque es una manera de dominar, ¿no? De Claro. disciplinar a la sociedad también, porque usaban el cuerpo de la mujer como Un mecanismo de terror. un era mecanismo lo que decían, tal cual. de terror y de mensaje también, Sí, ¿no? Sí, deshumanizarla Y directamente. deformaban el hecho de ser mujer, el Sí, concepto. También eso arraigado a la familia, también, o sea, tenían como todos sus
sus imágenes de eso, sus estereotipos. Sí, tal cual. Y es algo que también no se puede como pasar por alto, que es algo que se repite en muchos genocidios. Tal cual. Igual que en Argentina, el utilizar a la mujer justamente como un mecanismo de poder de sos mía y voy a hacer con vos lo que yo quiera. Total. Porque yo puedo. Sí. Encima justo con esas mujeres. Como no sentían como el rol ideal, como había dicho bien, no cumplía como las expectativas de lo que tenía que ser una mujer, Claro. ama de casa, católica, Claro, los si no chicos, eras- el marido, no eras quedar con mujer, la comida, no eras claro, mujer. O ellas sea, eran las rebeldes, se Sí, creían sí. como, hasta en un momento creían como que tenían superpoderes, como que eran unas mujeres súper por todo, y no, eran una mina normal que quería militar por sus derechos. Sí, Tal el cual. tema es que en esta época, o sea, los militares tenían como mucho esto de la familia tradicional, había una cosa de que había que tener hijos, se restringieron mucho con un decreto el tema de las pastillas anticonceptivas en hospitales Qué locura. públicos, que si no saben es un derecho para todas acceder a pastillas anticonceptivas o el método que necesiten y que quieran Sí, para sí. cuidarse, es un derecho para todas las mujeres. Pero bueno, en ese momento se empezó a limitar justamente por esto. O sea, vos no podés como mujer usar esto es lo que decían, ¿no? No puedes usar tu cuerpo como un lugar de placer y tener relaciones simplemente por placer y porque querés, sino que si lo vas a hacer es para que seas madre, porque todas tienen que ser madres, Sí. quieras o Sí, no. sí, sí, tal cual, era una mirada netamente conservadora, ¿no es cierto? Total. Eras como una máquina de procreación, básicamente. Sí, Era sí, sí. eso, sí. Literal eso. Bueno, Flor, y vos estuviste investigando, entiendo bastante, sobre Miriam Lewin, que es una periodista que fue secuestrada en la dictadura y Sí. desaparecida. ¿Qué onda con eso? Sí, sí, tal cual. Bueno, tuve el placer de entrevistarla a Miriam, bien como dijo Delphi, ella es periodista, escritora y estuvo secuestrada en 2 centros clandestinos. Primero en el de Virrey Ceballos, que ahí estuvo como 10 meses, y luego fue en la de Sexma, que ahí donde realmente hay chicas. Me acuerdo de las cosas que hablamos y se me pone la piel de gallina porque ahí fue donde sintió el horror de todas las cosas que pasó, porque si bien en Virrey Ceballos, o sea, pasó feas cosas, lo que me comentó, pero ahí como que tenía más privilegios, por así decirlo, entre muchas comillas, de no sé, la dejaban salir un poco más a una terraza y tomar aire. Pero cuando fue llevada a la ex ESMA, la primera vez que le hicieron hacer, cuando llegó, es que se desnudara. Y uno de Qué sus terrible. captores le dijo, bueno, vos sos la reina de las putitas y uno por uno vamos a ir pasando por encima tuyo. Después, nada, me comentaba que cuando iban al baño, no sé, hacer sus necesidades, a defecar, estaban los chabones mirándote. Ay, Dios. No te dejaban tener esa privacidad. Era como un método de tortura también, Sí, entiendo. ¿Cómo sí, quedás tal después cual. de eso? No, lo ¿no de es cierto? putitas, investigando, muchos sobrevivientes cuentan eso, que les decían mala madre, mujer de mierda, putita, ¿quién te crees que sos? Siempre todo el tiempo rebajando. Tal cual. Y había algo con ser puta, ¿no? Sí. Sí, es que ellos tenían algo como muy marcado con estas mujeres y también otro tema de maltrato que hacían eran desnudarlas entre ellas y hacerlas como competir de ver a ver quién estaba más buena, por así decirlo, quién tenía mejor cuerpo, porque ellos valoraban mucho lo que era la hegemonía de la mujer. Entonces esas las que eran como más hegemónicas le daban como otros, ellos le decían beneficios, pero en realidad era tenías que Sí, acostarte menos mal, para pasarla- para no sí. tener que pasar peor de lo que le pasaban las demás. Claro. Pero sí, no, o sea, era como horrible la verdad todo eso. Y bueno, de eso, justo de las putitas, hay un libro que fue un disparador que ella lo armó, que es el de Putas y Guerrilleras, que es en base a la primer mujer que se encargó de testimoniar. La mina había sido exiliada en Francia, volvió, no me acuerdo el nombre, creo que era Mónica, no quiero decirlo... Sí, sí. Bueno, no recuerdo el Tranqui, nombre, no. pero lo que ella fue como la primera Sí. en venir a declarar en contra de esas cosas, porque ese momento como que nadie hablaba, o sea, si bien tenían como naturalizado, era natural que te violen. Claro, Era como que estaba muy naturado que vos como mujer pases todas esas cosas. Entonces ella vino, declaró todo eso y en base a eso les despertó en las demás, en el colectivo de mujeres que habían sido desaparecidas y secuestradas en la EXMA. Era, ¿por qué está hablando de esto? Y la pregunta y les removió algo todas de ¿por qué? Y esa incomodidad también, ¿no? Del salir a hablar, del contar esto. Y bueno, en el libro habla mucho de esto y también habla de otro caso que fue Laura Laburu, que ella, bueno, en estos
estos métodos que usaban ellos de maltrato a Laura con una picana de tanto de hacérselos en sus pezones, pasarle eso, ella no podía amamantar a su bebé. No. Qué terrible. Y con No Laura lo puedo creer. tenían como una obsesión porque era una mujer muy, muy hermosa. Entonces a ella le dieron como permitidos de salir a veces a dar una vuelta por ahí. Hasta su bebé cuando lo tuvo se lo devolvieron a su padre. Fue casi una de las únicas que pudo tener el poder, el derecho de que su hijo vuelva a su casa. Mirá lo que era el Sí. privilegio para ellos. Igual, bueno, está bueno, o sea, no, yo sé, pero no, se pero entiende. me parece importante esto de hablar, ¿no? O sea, cuando habló una, pudieron empezar a hablar todas. A eso voy, como algo de la importancia de hablar, de contar qué te pasó en cualquier contexto, sinceramente. Sí. Pero que ellos tuvieron la valentía de hacerlo en ese momento que era terrible, y bueno, en el juicio y todo. Entonces, bueno, nada, esto de hablar como lleva a que otras se identifiquen y que también puedan hablar. Pero bueno, nada, saliendo como un poco de esto en específico, tuvimos como la inquietud de salir a la facultad a preguntarle a otros estudiantes qué sabían del tema y qué opinan del tema de dictadura y mujeres, ¿no? ¿Qué hay ahí? Claro, porque a veces hablamos desde temas históricos, como por ejemplo ahora estamos contando testimonios que son súper valiosos, pero también queremos ver qué opina la gente, ¿no? ¿Qué opina la gente de nuestra edad, la gente que por ahí lo pasó, o sea, que pasó esos años de dictadura? Así que bueno, nada, podríamos llegar a ver las encuestas. Colo, ¿nos podés hacer las encuestas, por favor? Las chicas Sí. estuvieron... Sí, fue un lindo proceso, un poco estresante, Sí, porque sí, pasa sí. que cuando vos vas, Yo soy nieta de un desaparecido, el cual decidió proteger a su mujer que está embarazada. Sí, yo creo Qué que fuerte el se tiene testimonio de un la cierto primer chica, tratamiento, Sí. trato especial. Decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que manejaba y el acompañante se reía. ¿Sos mamá? No, No soy mamá. no. Sí, soy mamá. Tengo 7 hijos. Sí, soy mamá. Sí, soy mamá. ¿Crees que el embarazo protegía a las mujeres detenidas en la dictadura? No, creo que no. No, de hecho era justamente una de las herramientas para después coaccionarlas en los centros clandestinos de detención. En mi opinión no las protegía, sino que las exponía a una vulneración mucho más grande. Se llevaban a los bebés y había una situación de represión enorme. ¿Te parece que hubo una violencia específica contra las mujeres durante la dictadura? Sí, obviamente. Hacerlas parir en mesas de lugares no higiénicos y sacarles a sus hijos, mismo estando embarazadas, cometer abusos de todo tipo con ellas. Con las mujeres se han enseñado muchísimos. Eran violentadas por el hecho de ser mujer ya de por sí también, ¿no? Había abusos, violaciones, tortura. De todas las aberraciones que sucedieron en la dictadura, la peor es el secuestro de mamás embarazadas y la retención ilegal de esos hijos, ¿no? Que siento que fueron un grupo vulnerable donde no solamente sufrieron maltratos, sino que también sufrieron de abusos sexuales, donde los cuales salieron mucho tiempo después. Arrancarle un bebé a una mujer y después dejarla tirada quizás es un poco más violento. Completamente. Y tal vez hasta mental un poco más hacia las mujeres, porque quieras o no, el hurto de bebés es un tipo de tortura psicológica. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. Y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda, frente a todos los guardias que se reían. Qué fuerte, Qué ¿no? fuerte, sí. Estaba pensando lo mismo. Y Se me puso la piel de gallina. Sí. Y algo que me quedó ahí como muy grabado, que todos coincidían en que lo peor eran las mujeres que habían sido secuestradas y tenerlas en ese momento. Es lo que hablabas vos al principio. Sí, el estar embarazada en esa condición. Sí, Me sorprende que está como un poco no sé, el medio del imaginario o el estereotipo de que quizá a veces las nuevas generaciones no saben tanto de este tema, pero veo que sabían un montón. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo a mí me estuvo pasó eso, me da grabarlo? cosa de ir y que nadie responda, como Sí, a mí que no, también. ni idea, no sé tanto del tema, y estaba bueno escuchar distintas voces de distintas edades, que era que... Me encantó que nos haya dado el testimonio hablado el señor más grande, que yo pensé que no iba a querer hablar. Y hubo una señora que casi que no habla, porque cuando le contamos bien de qué era el tema, qué era lo que tenía que contestar, dijo, no, por... ¿No les pasó eso? Como que había gente como que tenía miedo. Nos pasó más con la gente más grande que más fuimos grande, con las chicas. con la gente grande. Como que, ¿y esto dónde va a salir? Como Sí, si sí, alguien sí. te vendría a buscar, ¿no? Sí, Por sí, hablar sí, de sí. esto y ya pasamos a 50 años. Claro, tal cual. Es como sí. que hay algo de el miedo
respeto, como... que sigue ahí intacto y Sí, de, claro. bueno, Sí, o sí, sea, sí. blanqueándolo, hasta nos pasó a nosotras al elegir hablar de este tema, que nos dio como cierta cosita, como... Sí, eso hay que admitirlo, ¿eh? Sí, Sí. fue como medio... Es como si hubiese un fantasma todavía Sí. alrededor de las mujeres en la dictadura que hasta a nosotras nos da como algo de miedo el hablar de este tema. Y por eso justamente es que nos pareció importante venir y hablarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Bueno, también queremos saber qué opinan ustedes, el chat. Dejen también sus comentarios, sus preguntas. Si conocían un par de estos testimonios que estuvimos hablando, de Rita Segato, si alguna vez lo escucharon hablar. Sí, Pero bueno, me es pasó que importante. la escuché mucho en TikTok. De la nada empezó Sí, a mira. recorrer por justamente los 50 años, entonces empezó en muchas entrevistas viejas y fue como, uy, está hablando de cosas que están muy Sí, sí, copadas, sí. que todo el mundo las escuche. Y bueno, con Miriam también. me pasó. Sí, lo que pasa, a mí en lo personal lo que me pasó con Miriam es como que yo en un momento le dije, no estás como... No era la palabra como cansada, pero es como que siempre ya no sé cuántos años, siempre te llaman y todo. Y ella me dijo que en un momento, cuando salió de ahí, dijo, no quiero hacer más periodismo, porque el periodismo le recordaba todo esto, la parte esa oscura. Es como que tuvo que el hablar la hizo sanar de Lindo. todo esto. Y fue como cuando me lo decía, yo quedaba impactada y a la vez Sí, con bueno, un escucharla, orgullo, claro. porque es como que yo admiraba fanática, pero la verdad, o sea, digo, los ovarios que tenés de Sí, sí, sí. plantarte, Re. hablar, encima que la han Sí. tratado y le han dicho cada es que lo que cosa. vivió, Sí, Qué no. importante sí. hablar, ¿no? Sí, Muy sí. o sea, me llama mucho la atención que justamente fueron años de estar muy en silencio, todos y todas. Y nada, me llama la atención, ¿no? Como tanto silencio y que ahora lo que sane es hablar, Sí. justamente, Sí, sacarlo sí, para sí. afuera. Sí, porque eso mismo le llega a otras mujeres, que todavía hay mujeres que, bueno, y mismo también nos decían hombres que claramente no quieren hablar de eso porque no quieren Sí, exponerse ya a esa tabú. parte de decir que sí, que fueron violados y demás, pero Sí. 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 Es muy importante hablar. Totalmente. Bueno, y uno de los aspectos más importantes entonces en todo lo que lleva a mujeres y dictadura es el tema de las embarazadas secuestradas en los Sí. centros clandestinos de detención, esto que hablábamos del principio. Sí, lo que estuvimos hablando desde que empezó el programa, Delphi. Hasta el momento, o sea, los nacimientos, que todo lo que sabemos, ¿no? Hasta ahora, los nacimientos fueron terribles, fueron en condiciones desastrosas. Se habla de maternidad forzada. Sí, O sea, sí. maternidad forzada serían mujeres que atravesaron el embarazo y parto en cautiverio. O sea, Sí. todo en cautiverio bajo todo un sistema de represión y de tortura. Y lo peor es que esos bebés fueron entregados ilegalmente a familias. Sí, muchos hasta el O día sea, de hoy no saben. Hasta el día de hoy. No O sea, saben quiénes son sus increíble. padres. O sea, Sí. Una de las historias más conocidas y conmovedoras, de hecho, en este tema es la de Laura Carlotto y Sí. su hijo Guido. Que bueno, hicimos un video sobre Sí, eso, sí. ¿no? Luchi estuvo Sí. investigando mucho sobre ese tema. Sí. Sí, yo al principio no sabía por dónde ir porque, bueno, cómo arrancás con un tema tan complicado. Y dije, bueno, vamos a contar un caso muy emblemático que capaz mucha gente lo conoce y, bueno, difundirlo un poco más. Entonces elegí a Laura por, bueno, todo lo que vivió, lo que le pasó. ¿Fue fácil investigarlo? Digo, ¿había como información a fácil acceso? Sí, por suerte sabes que sí, o sea, se me hizo fácil, muchas fotos, muchas imágenes, por lo menos en el Bien. caso de Laura sí, pero sí, fue como... Perfecto, bueno, podemos... Y tenemos el video, ¿no? Sí. Ahí la productora. Bien, bueno, vamos a ver ese video. Habla también un poco de identidad, ¿no? Llegamos Sí, a ese la lugar. conclusión, Qué sí, importante es eso. de ese Sí. lado, por Sí, suerte sí. encontró. Saber de dónde venimos. No lo voy a No spoilear. spoilees, no sé spoilees. si estaba por spoilear ya. Antes de que spoilee todo. Por favor, Cola. En Argentina hubo mujeres embarazadas que daban a luz secuestradas. Después del parto, les apropiaban a sus hijos y muchas veces ellas desaparecían. Laura Carlotto fue una de ellas. En centros clandestinos como Campo de Mayo o la ESMA existían espacios donde controlaban embarazos y nacimientos. Muchas mujeres eran únicamente mantenidas con vida hasta el momento del parto. Daban a luz, vendadas, vigiladas y en condiciones inhumanas. Después, sus bebés eran apropiados ilegalmente y dados a otras familias. No fueron casos aislados, fue un plan sistemático de la dictadura. Laura Carlotto tenía 23 años y estaba embarazada cuando fue secuestrada. En cautiverio, dio a luz a un bebé al cual llamó Guido. Poco tiempo después, fue asesinada. Su hijo creció sin saber quién era realmente. Décadas después, ese bebé recuperó su identidad. Hoy lo conocemos como Ignacio Montoya Carlotto. Su historia demuestra
que la dictadura no terminó en 1983 para muchas familias, porque todavía hoy hay personas que todavía no conocen quiénes son realmente. Tremendo. Fuerte. ¿Qué sentiste, Luchi? Yo no sabía cómo terminaba y por lo mirá. menos me dio un poco de alegría que Ignacio conoce a su abuela. De hecho, Estela es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, conocer todo el detrás y por suerte, nada, tiene familia, a pesar de que la mataron a su madre, porque, nada, tenía 23 años y aparte de ser secuestrada, bueno, todo lo que hablamos, embarazada, le expropiaron el hijo y la mataron. Sí. Bueno, como dice el video, pero... Bueno, de hecho, organizaciones de derechos humanos suelen recordar algo muy importante, como lo que estuvimos hablando, que si naciste entre 1976, 1977 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo si querés saber más y buscar un poco tu origen. Una cosita, entre 1975 y 1983, por las dudas. Ah, disculpen. Corrección de datos. Por las dudas, bueno, esos creo años... que eso es muy importante recordarlo y se tendría que recordar más. Porque siempre se espera esta fecha para recordarlo y creo que tendría que salir con más frecuencia este tipo de recordatorio y no solamente en una fecha específica. Sí, porque esto de la búsqueda de identidad no terminó cuando volvió la democracia, sino que al día de hoy hay personas que todavía no saben de dónde vienen, con la importancia que tiene eso y teniendo en cuenta que es un derecho para todos los seres humanos el tener identidad y saber de dónde venís, desde lo más simple como ir al médico y que te pregunten si tenés antecedentes de enfermedades, tal cual. Es muy importante saber de dónde venís, así que sí, y también reconocer el rol de las abuelas de Plaza de Mayo que caminaron muchísimo alrededor de la plaza, teniendo en cuenta el contexto, ni el miedo las paró. No, la lucha que hacían esas mujeres. Que iban que después de todo lo que pasaron. Sí, no tenían, la verdad era como que esa fortaleza también de las madres, ¿no? Como que volvemos y otra vez todos los temas en el principio, porque eran la fortaleza que te da como que ser madre es como que te genera algo que podés con todo. Sí, ya no tenían nada que perder aparte, ¿no? Y bueno, también es como esto de muchas juntas se pudieron hacer muy fuertes, ¿no? Así como una mujer, desde que una mujer empezó a hablar del tema de las mujeres secuestradas, el resto pudieron hablar, acá pasa algo ahí de la unión también, ¿no? Se unieron y juntas. Sí. Bueno, me acordé de algo que venía con la identidad, con esto que decíamos, que es muy importante saber tu identidad. Me acordé de una anécdota de mi viejo. Él vive en Lugano, es de Lugano, y con un grupo de amigos que tenía siempre, grupo del barrio, se corrió la voz en el barrio de que uno de su grupito era un hijo expropiado, era un bebé secuestrado. ¿Por qué? Se enteraron porque ellos se juntaban mucho y había una diferencia bastante abismal. Por ejemplo, mi viejo me contaba que él tenía tipo 12 y su amigo tenía, no sé, era más chico que él, ponele que tenía 10 y parecía de 15. O sea, ya era súper alto, ya iba teniendo barba, o sea, y ahí mi viejo dijo, che, ¿qué pasó acá? O sea, fue como que todos se empezaron a preguntar, porque decía, ¿cómo puede ser que vos ya tenés barba un poquito y yo ni siquiera, y vos sos más chico que yo, ¿entendés? Y bueno, y así se dio cuenta que realmente era un hijo expropiado. Pero mirad el tiempo que pasó, porque él se dio cuenta recién cuando, más de grande. Nunca le dijeron. Qué locura eso. Fue muy fuerte enterarse de eso. No sos ni apropiado de tu propio cumpleaños. O sea, es como ni siquiera sabes eso. Literal. Porque vos decís, yo nací en el 97, el 9 de enero, y capaz no. Es como que toda tu vida hasta eso te sacaron. Hasta eso, o sea, sos como un número. Ni eso, una X sos. Sí. Y lo fuerte que debe ser psicológicamente, que de un día para otro... Tu familia, que decís papá, mamá, abuela, tío. Claro que te crió. Toda tu realidad, todo tu mundo se cae. Sí, real. Sí, muy fuerte, la verdad. Bueno, a 50 años del golpe, entonces estos temas siguen siendo como bastante difíciles de escuchar, de hablar, incómodos también, pero también son muy necesarios, ¿no? Sí, y creemos que hay nuevas formas de contarlo. Por ejemplo, este programa. Yo siento que como que nos tenemos que salir un poco de la educación tradicional, de siempre la dictadura, de 1976. Es como que
salite un poco de lo convencional, porque hay temas que todavía se tienen que seguir viendo. Por ejemplo, esto que nosotros planteamos todo el programa. O sea, son cosas que necesitamos que las generaciones entiendan. Sí. Porque yo tengo hermanitas chicas y yo siento que si yo les pregunto algo de esto, no saben ni la mitad. Y vos decís, esto no se puede olvidar, esto es historia argentina, esto tiene que quedar en la historia, plasmado. Fue tremendo. Así que fue tan duro que lo tenemos que recordar. Sí, la importancia de la memoria para que no se repita. Y seguir preguntándonos qué pasó y qué hacemos con eso que pasó hoy en día, ¿no? Sí, total. Bueno, sí. Ojalá, nada, esto abra en realidad muchas preguntas, mucha incertidumbre en nosotras, en quienes nos escuchan, para que puedan investigar y meterse más en el tema. Así que nada, bueno, gracias por acompañarnos, por participar en el chat, les agradecemos un montón y nada, nos vemos en el próximo programa. Mm-hmm.